Sean todos bienvenidos a nuestra clase de confesión de fe. Acompáñenme en oración y encomendemos este tiempo al Señor. Padre nuestro, Dios soberano y todopoderoso, Dios eterno, que habitas en majestad, en santidad, Dios grande, sublime, Dios creador y sustentador de todas las cosas. Qué bendición hoy podernos acercar delante de ti y llamarte Padre. Qué privilegio tenemos los cristianos a través de Cristo Jesús de haber sido adoptados como tus hijos y tener la bendición de acercarnos con confianza delante de un Padre, ya no con un temor servil, sino con una confianza como la de un padre hacia un hijo. A ti sea la gloria, Señor. Gracias por mis hermanos acá reunidos, aquí ya reunidos, conformamos tu iglesia, aquí ya está la iglesia reunida, que tú has comprado con tu sangre, y queremos encomendarte en este tiempo este estudio de la Confesión de Fe de Londres. Vamos para el capítulo número 12 y te pedimos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos bendiga grandemente. Un vaso frágil, quien habla, mucha debilidad de mi cuerpo, pero Señor, tú eres poderoso para glorificarte en medio de la debilidad. Te pedimos que bendigas también a los que escuchan para que tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de mis hermanos y amigos que están acá presentes. Comendamos pues este tiempo delante de ti. Espíritu Santo, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Avanzamos con nuestro estudio de las 32 doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Están compiladas ¿dónde? En nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689. Recordando las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y sostén de la verdad. En este caso, ¿cuál verdad? La verdad de la doctrina de la adopción, que vamos a tratar el día de hoy. Inicialmente apreciemos la estructura y contenido sistemático que presenta nuestra confesión de fe. En primer lugar, la bibliología, el estudio de la Biblia, eso lo vimos en el capítulo número 1. En segundo lugar, teología propia, el estudio de Dios, los vimos del capítulo 2 al 5, y si queremos ser precisos, allí debemos de incluir la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. Vimos la antropología, el estudio del hombre, en el capítulo número 6. Cristología, el estudio de Cristo, capítulo número 8. Ahora nos encontramos allí, en esta parte de la soteriología, que es la doctrina o estudio de la salvación. Allí ya nos encontramos y esto está del capítulo 7 y después del 9 al 21. Allí estamos porque hoy estamos en el 12, entonces estamos ubicados allí. Luego la eclesiología, el estudio de la iglesia, capítulos 22 al 30. Y finalmente la escatología, que es el estudio de las últimas cosas. Lo vamos a ver en el capítulo 31 al 32. Dicho esto, vemos entonces que la confesión de fe tiene una estructura sistemática, como una teología sistemática. Entonces podemos considerar las confesiones de fe como tratados concisos de teología sistemática. ¿Qué diferencia tiene con una teología sistemática? Que una teología sistemática abarca diferentes posturas, en cambio nuestra confesión de fe está solo arraigada en una postura reformada bautista. Como recapitulación general, veamos en síntesis lo que hemos estudiado hasta este punto. Capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, la autoridad y suficiencia de la Biblia. Del capítulo 2 de Dios y la Santa Trinidad, el único Dios vivo y verdadero. Capítulo número 3, el decreto de Dios, vimos allí el plan eterno y perfecto. Capítulo 4 de la creación, vimos allí la manifestación del gran poder de Dios, su sabiduría y bondad, al crear todo de la nada. Capítulo número 5, de la divina providencia, vimos allí el control absoluto de Dios en toda la historia, en todos los acontecimientos. Capítulo 6, ¿qué vimos? De la caída del hombre, del pecado y su castigo. Allí vimos ¿qué? La gran tragedia del hombre cayendo en pecado y se hace necesaria la salvación. Capítulo número 7, vimos el pacto de Dios, la revelación y ejecución progresiva del plan de salvación. Capítulo 8,
Vimos de Cristo el mediador y allí vimos el Salvador y su obra de expiación. Capítulo 9 del libre albedrío. Vimos allí que la salvación en manos de la libre gracia de Dios, no en el hombre. Capítulo número 10 del llamamiento eficaz. El primer eslabón de la cadena de oro de la salvación. Allí ya nos introducimos en el tema desde el pacto de la soteriología. Y el capítulo número 11 que vimos en la clase pasada de la justificación. Allí que vimos de manera especial el depravado de pecador declarado como justo y aceptado en Cristo ante Dios. Eso es lo que vimos en el capítulo de la justificación, cómo el hombre es declarado justo por la obra de Cristo delante de Dios en un tema judicial o forense. Deseo comenzar referenciando esta declaración concisa que hace un autor referente al capítulo número 12 de la adopción que vamos a tratar. ¿Qué dice este autor? Toda la historia de la Biblia es la historia de cómo la relación original y filial de la humanidad con Dios como su Padre se restaura mediante la obra de Cristo. Toda la historia de la Biblia es la historia de cómo la relación original y filial, importante esa palabra, filial, la relación entre Padre e Hijo, de la humanidad como Dios su Padre, se restaura mediante la obra de Cristo. Adán cae, el primer Adán cae, se fractura esa relación filial y ahora con el segundo Adán, Jesucristo, es la manera en que el Señor restaura esa relación. Además voy a citar al comentarista F.F. Bruce que describe la práctica de la adopción en el mundo romano. ¿Por qué es necesario que tengamos presente qué se hacía en el mundo romano en los tiempos bíblicos? Bueno, porque nos vamos a acercar de manera especial a textos escritos por el apóstol Pablo, que es el que más trata este tema en el Nuevo Testamento, y necesitamos saber cuál era la concepción de Pablo al hablar de la adopción. Entonces, ¿cómo era el tema de la adopción en el mundo grecorromano? Un hijo adoptado era deliberadamente elegido por su padre adoptivo para perpetuar su nombre y heredar su patrimonio. A diferencia de cómo se piensa comúnmente hoy, en el mundo grecorromano, la mayoría de las veces no se adoptaban bebés, sino adultos. Estos hijos adoptados no eran inferiores en posición a los naturales, incluso podrían disfrutar del afecto del padre más plenamente y reproducir su carácter más dignamente. Otra fuente añade: estas adopciones se componían de una ceremonia privada con pocos testigos y posteriormente una ceremonia pública con muchos testigos. Y eso es importante que tengamos todos esos aspectos presentes para el desarrollo que vamos a hacer de esta doctrina. Como introducción general del capítulo, veamos algunos aspectos bíblicos, teológicos y gramaticales antes de iniciar el desarrollo de su contenido. Y lo primero que debemos abordar de esta doctrina son las dos perspectivas desde las cuales debemos considerar la adopción. Hay dos perspectivas fundamentales que debemos de tener presente al estudiar la adopción. La primera de ellas se conoce como la adopción en la historia de redención. Esto lo entendemos por términos que ya venimos estudiando en la soteriología como la historia salutis o la historia de la salvación. Allí entonces vemos la adopción en la historia de redención. Y también la adopción en la aplicación de la salvación. Esto lo conocemos como el ordo salutis o el orden de la salvación. ¿Qué distinción podemos hacer entre las dos? Bueno, la adopción en la historia de la redención habla de un aspecto colectivo en la historia. En cambio, la adopción en la aplicación de la salvación ya habla de un aspecto individual y particular en cada persona. ¿Qué dice el doctor Waldron acerca de la historia salutis? ¿Qué pasa en la historia salutis? Se incluyen los grandes acontecimientos centrales y objetivos de la historia redentora, que hacen referencia al pueblo de Dios como un todo colectivo. Y acerca del ordo salutis o el orden de la salvación, acerca de la adopción, se estudian los acontecimientos que componen nuestra experiencia personal e individual de la salvación. Entonces, esencial, aspecto colectivo y aspecto individual, historia y orden de la salvación. La primera perspectiva, la historia salutis. Entonces vemos que es la adopción en la historia de la redención. Entonces allí que podemos considerar que se incluyen temas como la encarnación, la crucifixión, la resurrección, la venida del Espíritu Santo, pero de forma especial relacionado con la adopción, allí también se nota un estatus original. ¿En quién? En Adán, porque debemos de pensar entonces en la adopción, quién es tratado como hijo de Dios en las Escrituras, empezando con quién, con Adán. Entonces ese es un estatus original, la filiación de Adán. ¿Por qué era Adán hijo de Dios? Por creación.
por naturaleza compartida. ¿Qué quiere decir naturaleza compartida? Era hecho a la imagen de Dios, va a ser creado a imagen de Dios. También vemos un estatus tipológico. ¿En qué? En la adopción del pueblo de Israel. Entonces vemos que, ¿por qué hablamos de tipología? Recordemos que la tipología es algo que nos apunta a una promesa. Entonces el pueblo de Israel en la redención y esclavitud en Egipto es un tipo del hombre en pecado que viene a ser redimido por Cristo. Israel estaba esclavo en Egipto y el hombre caído está esclavo en sus pecados. Entonces en ese sentido Israel es un tipo en este tema de la adopción. ¿Por qué? Porque allí en Éxodo vemos que Israel es tratado como el hijo de Dios, pero en ese sentido, en el sentido de que el Señor los iba a adoptar también en este sentido tipológico. También vemos un estatus sustancial. ¿En qué sentido? En la adopción de la iglesia. Vemos que las bendiciones le pertenecen como un todo colectivo, integrada por los que reciben a Cristo. Vemos algo especial, por ejemplo, en Adán. ¿Qué pasa en Adán? Adán cae y se fractura o se pierde esa relación original de filiación. Todos los hijos son hijos de Dios por creación, pero solo y únicamente en ese sentido limitado, imperfecto e incompleto. ¿Dónde encontramos que Adán es hijo de Dios? Pues bueno, en la genealogía del Señor Jesucristo en Lucas 23 y versículo 38 también nos habla de que viene diciendo desde dónde viene Cristo y finalmente dice Adán, hijo de Dios. Entonces allí encontramos la referencia a Adán como hijo de Dios. Israel, vemos que Israel y esa adopción están relacionadas, pero no son la misma cosa. La adopción de la iglesia y la adopción de Israel no son la misma cosa. Son una sombra o señal de la filiación que obtendría Cristo para su pueblo. A pesar de que en Romanos 9:4 encontramos que el apóstol Pablo dice que de los israelitas es la adopción, y también pues el pasaje en Éxodo que dijimos que Israel es mi hijo, pero vemos que es en este sentido tipológico. Y la iglesia, vemos que la redención colectiva de la iglesia en el nuevo pacto excede por mucho los privilegios temporales del pueblo de Israel en el antiguo pacto. En Gálatas 4:5 encontramos esta maravillosa declaración que nos dice que los que estábamos bajo la ley hemos sido adoptados en Cristo. Entonces ahora esa adopción viene a la iglesia. La segunda perspectiva es la adopción en la aplicación de la salvación u ordo salutis, donde vamos a centrar nuestra atención porque aunque van de la mano, la historia y la redención, la historia y el orden de la salvación van de la mano. Como algunos han dicho, la historia de la redención es el telón de fondo y de la aplicación de la salvación. Ahora bien, enlistemos algunos elementos que componen el orden de la salvación. Aquí los encontramos: la elección o predestinación, el llamamiento eficaz, la regeneración, la conversión, la justificación, y ahí donde nos encontramos hoy, la adopción. Y allí vemos que la adopción es monergística e instantánea. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos la palabra monergística, está compuesta por dos términos: monos, que es uno, y ergón, que es obra. Entonces, ¿qué quiere decir monergística? Que es la obra de uno, y en este caso del hombre, no, de Dios. La salvación es una obra de Dios y en este caso la adopción es una obra de Dios. Y es instantánea, no es un proceso. ¿Con quién la podemos comparar? Con la que sigue ahí, la santificación. La santificación es diferente, ¿por qué? La santificación es sinergística, es decir, es soberanía de Dios y voluntad humana, los dos interactuando, y no es instantánea. La santificación es progresiva. Vemos ahí un paralelo bastante claro entre la adopción y la santificación. Siguiendo con la perseverancia y la glorificación al final, lo más maravilloso. Miren lo que dice Jason Wright: cuando hablamos del orden de la salvación, no estamos diciendo que los beneficios de la salvación vengan paso a paso, o que puedes saber con exactitud cuándo avanzas de un paso al otro. Por lo tanto, al distinguir los pasos del proceso, debemos recordar que estos pasos no están necesariamente separados por el tiempo. Miren lo que dice él, muy importante: el orden debe ser más lógico que cronológico. Ilustrémoslo de la siguiente manera, dice una fuente reformada: eso significa que Dios no nos llama un día, nos regenera al siguiente, nos convierte al otro, luego nos justifica y posteriormente nos acepta y nos adopta.
La aplicación de la salvación es inmediata. Las distinciones, miren para qué se hacen. Las distinciones se hacen para nuestra limitada comprensión y para entender mejor la doctrina. Y evidentemente deben de ir en este orden, pero no es porque seamos conscientes de que avanzamos de un eslabón al otro. Es algo inmediato, pero sí van en este orden. ¿Por qué? Por ejemplo, con el tema de la adopción. Dios no puede adoptar a nadie que aún sea su enemigo. Todos éramos hijos de ira, como los demás. Entonces Dios primero nos tiene que justificar, declarar justos y de ahí adoptarnos como sus hijos. Entonces sí van en ese orden, pero no quiere decir que seamos conscientes de cuándo pasamos de uno al otro. No están separados en el tiempo, es algo inmediato. Lo segundo en considerar en esta introducción son las diferencias y relación entre la adopción y otras doctrinas de la cadena de oro de la salvación. Por ejemplo, debemos de notar la diferencia marcada entre regeneración y adopción. Joel Vicky nos ayuda con esto. La adopción trata con nuestro estatus, llevándonos de la alienación, es decir, la locura y la demencia, a ser hijos amados. En cambio, la regeneración trata con nuestra naturaleza, pasándonos de ser aborrecedores de Dios a amadores del Padre Celestial. Adopción, estatus; regeneración, naturaleza. Otra diferencia, el puritano Thomas Manton: la regeneración afecta a nuestra naturaleza, la adopción nuestras relaciones. Ahora veamos la relación entre la adopción y la justificación. ¿Qué dice Wayne Grudem? La justificación tiene que ver con nuestra posición delante de la ley de Dios. Esa fue la doctrina que estudiamos en la clase pasada. Ahora la adopción que estamos estudiando hoy tiene que ver con nuestra relación con Dios como nuestro Padre. Joel Vicky dice: los creyentes no son adoptados progresivamente, convirtiéndose más y más en hijos de Dios. La adopción no está más sujeta a grados que lo que está la justificación. Es lo mismo, es una declaración legal y forense en la cual somos declarados justos, pero al mismo tiempo también somos declarados adoptados como hijos de Dios. ¿Qué añade Vicky? Cuando los pecadores creen, son hechos hijos plenos de Dios y permanecen como tales. Por lo tanto, la adopción no es regeneración, ni justificación, ni santificación. Ahí debemos de empezar a distinguir muy bien estas doctrinas. Miren esta ilustración. En este contexto se lleva a cabo nuestra adopción, un tema judicial y legal. Dice Waldron: tanto la justificación como la adopción presupone el contexto de un juzgado. La justificación es el pecador en el juzgado de lo penal de Dios y la adopción es el esclavo en el juzgado de paz. Entonces, desde hace 8 días no hemos salido del juzgado. En la justificación estamos en el juzgado y continuamos ahí. Una vez el Señor nos declara justos, ahora se da este juzgado de paz para adoptarnos como sus hijos. Y lo tercero que abordaremos en esta introducción es un estudio básico del término adopción como tal. Empezando con la palabra adoptar. ¿Qué nos dice la Real Academia Española? Tomar legalmente en condición de hijo al que no lo es biológicamente. Eso es adopción. Adoptar, perdón. Y ahora adopción, ¿qué nos dice una fuente reformada? Un procedimiento legal que crea una relación de padre e hijo entre personas no relacionadas por sangre, recibiendo el niño adoptado todos los privilegios que le pertenecen a un hijo natural, incluyendo el derecho a heredar. Eso es una definición tradicional de la adopción. Entonces vemos que la adopción en síntesis es un debido proceso y un procedimiento legal. Con respecto al término adopción en el Nuevo Testamento, lo encontramos en la palabra griega iotesía. Observamos que se utiliza solo 5 veces en el Nuevo Testamento y providencialmente lo utiliza siempre es el apóstol Pablo. Por eso les dije que era importante tener el contexto de Pablo al hablar de la adopción en el contexto grecorromano. Pero no quiere decir que el concepto no aparezca en los demás pasajes de las Escrituras. Pablo es el único que utiliza la palabra adopción como tal 5 veces, pero el concepto sigue apareciendo. Por ejemplo, cuando el Dios hace referencia a nosotros como sus hijos. Ahí está dando un concepto de que hemos sido adoptados por Él. ¿Dónde lo encontramos? Por ejemplo, en Romanos 8:15. Ahorita nos vamos a acercar más a este pasaje, solo para allí remarcar dónde aparece la palabra adopción, y también en Efesios 1:5.
adoptados y adopción. Allí son dos maneras en las que las utiliza el apóstol Pablo. El doctor Waldron nos ofrece esta detallada y precisa declaración sobre la adopción. La adopción es un cambio en el estatus legal de esclavo a la de hijo de Dios, que tiene lugar por la fe en el momento de nuestra unión con Cristo, pero que se revelará públicamente en la resurrección. ¿Recuerda lo que hacían los romanos? Tenían una ceremonia privada y después una pública. Lo mismo está pasando con nosotros los cristianos. Ya ha ocurrido una ceremonia privada de adopción, pero estamos esperando la pública que va a tener lugar en la resurrección. Continúa diciendo Waldron, es un acto de la libre gracia de Dios que fluye del amor electivo de Dios y Padre en la eternidad y del poder regenerador del Espíritu Santo en el tiempo, y que confiere inmediatamente el espíritu de adopción y el privilegio de ser uno de los herederos de Dios, al igual que otros privilegios, obligaciones y responsabilidad. Así que cuando somos adoptados no solo recibimos privilegios y bendiciones, sino que también tenemos obligaciones y responsabilidades, como una relación, ilustrándole de alguna manera, entre un padre y un hijo. Hay bendiciones, pero también hay obligaciones. Luego de esta introducción general, iniciemos el desarrollo del capítulo 12, que tiene por título de la adopción. Debemos mencionar que nos encontramos, como alguien dijo, en la etapa de la salvación aplicada en el desarrollo de la soteriología. Salvación aplicada en el desarrollo de la soteriología y en este caso la adopción. Ahora pasemos a considerar el esquema del capítulo número 12. Para esto vamos a guiarnos y a seguir el bosquejo que le ha asignado el doctor Sam Waldron en su comentario a la Confesión de Fe. Es un solo párrafo. En la parte A vamos a ver el fundamento de la adopción. Vamos a ver allí de manera especial sus receptores, su fuente y su base. Y en la parte B del párrafo vamos a ver las bendiciones de la adopción. Allí vamos a ver la incorporación a la familia de Dios, la recepción de una disposición filial, la experiencia del tratamiento paternal de Dios y la recepción de la herencia prometida. Entonces, en esto vamos a condensar el estudio del día de hoy. Algunas apreciaciones inmediatas. Por una parte, notar que es el único capítulo en nuestra confesión de fe que tiene un solo párrafo. Es el único capítulo en nuestras 32 doctrinas de la confesión de fe que tiene un solo párrafo. Una doctrina no tan extensa como para invertir 15 párrafos, como lo vamos a hacer cuando estudiemos el capítulo de la iglesia, 15 párrafos, pero tampoco menos importante como para no incluirla dentro de la confesión. Como dijo un comentarista, una doctrina grande en pocas palabras, una doctrina amplia con una brevedad notablemente sucinta. Y por eso vamos a seguir este bosquejo en el cual podremos profundizar en este pequeño pero sustancioso capítulo. Iniciemos pues el desarrollo de este bosquejo. Dice así la declaración de fe. Leo el párrafo completo. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó conceder de buena gana en su único Hijo Jesucristo, y por causa de Él, el enorme privilegio de hacerlos partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, son capacitados para clamar Abba Padre, son objetos de compasión, son protegidos, provistos y disciplinados por Él como por un padre, pero nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Abordemos nuestro primer punto, y lo hemos titulado el fundamento de la adopción. Y esto lo encontramos en la parte A de este único párrafo. Dice así la declaración allí subrayada: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó conceder de buena gana en su único Hijo Jesucristo y por causa de Él. ¿Qué notamos en esta sección, en esta primera parte? En la parte A, tres cosas: los receptores de la adopción, la fuente de la adopción y la base de la adopción. Veamos en primer lugar en esta subdivisión los receptores. Y allí está subrayado más para que lo tengamos allí presente. Entonces, los receptores, dice esta parte, a todos aquellos que son justificados.
Entonces entendemos acá que solo los seres humanos que han sido predestinados eternamente, llamados eficazmente, regenerados, convertidos y justificados en Cristo, siguiendo el orden de la cadena de oro de salvación, son los receptores de la bendición de la adopción, solo y únicamente estos. Evidentemente, en este orden lógico de la cadena de oro de la salvación, no puede ser adoptado uno que no haya sido justificado, y eso lo da por sentado la Escritura y la confesión también. No puede ser tomado uno como hijo que no haya sido primeramente reconciliado con Dios. Como base bíblica para esta sección, Gálatas 3, 24 al 26. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro pedagogo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo pedagogía, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Justificados por la fe en Cristo, y ahora podemos ser hijos de Dios en Cristo Jesús. Vemos acá entonces que los receptores de la adopción, ¿quiénes son? Los que han sido justificados en Cristo. Los receptores, los que han sido justificados en Cristo. Veamos en segundo lugar en esta subdivisión la fuente. La fuente. Dice allí la parte subrayada: Dios se dignó conceder de buena gana. Dice la RAE dignarse. ¿Qué quiere decir dignarse? Servirse, condescender o tener a bien hacer algo. Comenta el doctor Waldron. Se dignó. ¿Qué quiere decir que Dios se haya dignado? Se refiere a otorgar un privilegio especial o favor de manera misericordiosa y condescendiente. Como texto de prueba en esta sección, vemos Efesios 1:5, y allí el apóstol Pablo viene introduciendo esta carta con palabras maravillosas. Viene diciendo el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ahí arroja esta perla, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces notamos allí que la fuente de la adopción es Dios en su amor por medio de Jesucristo. Ya tenemos los receptores, la fuente. Ahora veamos en tercer lugar en esta subdivisión su base o cimiento. ¿Cuál es la base o el cimiento de la adopción? Dice la confesión: en su único Hijo Jesucristo y por causa de Él. Como base bíblica, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces vemos acá que Dios tiene un solo... entonces vemos acá en la base o cimiento. ¿Quién es la base o cimiento de esto? Su único Hijo, Jesucristo. Y vemos que Dios tiene un solo Hijo verdadero, y los creyentes somos adoptados en Cristo. Todos los demás somos adoptados. En este punto, considerar lo que alguien comentó, que Adán era hijo de Dios por creación, con la caída perdió su filiación y toda la raza con él, pero Cristo con la redención recupera para sus escogidos la filiación por medio de la adopción. Tenía que ser el segundo Adán el que viniera a de nuevo reconciliarnos con Dios y que Dios nos pudiera tomar de nuevo en esa relación filial en la adopción. Dice Sugel Michelén: la razón por la cual Dios tiene que adoptarnos es porque todos nacemos huérfanos de Él. Todos los hombres y mujeres nacemos huérfanos de Él, y por eso se hace necesario que Él aplique esta salvación y posteriormente esta adopción en nosotros para ser llamados hijos de Dios. Como discusión, acudamos a estas preguntas y respuestas aplicativas que plantea el teólogo bautista reformado Benjamin Bedum. Él dice: ¿es Cristo el agente mediador de nuestra adopción? Respondemos: sí. ¿Qué nos dice Efesios 1:5? Ya lo leímos: hemos sido predestinados para adopción como hijos mediante Jesucristo. Entonces es Cristo el único agente mediador de esta adopción. No puede llegar a ser hijo de Dios ningún otro hombre, ningún hombre a través de otra manera que no sea a través de Jesús. ¿Es la gracia el motivo de la adopción?
Claro que sí. Es conforme al beneplácito de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia, como lo dice Efesios 1:6. Todos aquellos que son justificados, vean esa multitud. Otra pregunta que plantean nuestros maestros es: ¿cuáles son los fundamentos de la adopción? Y esta respuesta nos sirve para resumir lo expuesto hasta este punto. Entonces vemos que la adopción es una obra de la libre gracia de Dios, solo para sus escogidos, sobre la base de su unión con Cristo desde la eternidad y justificación por medio de la fe en la obra de la cruz. Una obra de la libre gracia de Dios, solo para los escogidos, los justificados, sobre la base de su unión con Cristo. Ahí resumimos este fundamento de la adopción que hemos desarrollado en este primer punto. Ahora, considerado el primer punto, pasemos a la parte B, nuestro segundo punto, que tiene el título Las bendiciones de la adopción. Dice así la declaración de fe. Entonces, ¿qué pasa después de este fundamento? Entonces, el enorme privilegio de hacerlos partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios, tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, son capacitados para clamar Abba Padre, son objetos de compasión, son protegidos, provistos y disciplinados por Él como por un padre, pero nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Las bendiciones de la adopción. Notamos en esta sección de las bendiciones 4 cosas, según nuestro bosquejo. Vamos a ver que somos incorporados a la familia de Dios, recibimos una disposición filial, experimentamos el tratamiento paternal de Dios y recibimos la herencia prometida. En total, si contáramos cuántas bendiciones está referenciando la confesión de fe en esta sección, contamos 14 bendiciones que tenemos nosotros al ser adoptados como hijos de Dios. En primer lugar, dentro de estas bendiciones, la incorporación a la familia de Dios. Dice así la confesión allí en la parte resaltada: el enorme privilegio de hacerlos partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios y tienen su nombre escrito sobre ellos. William Perkins, a menudo denominado el padre del puritanismo, dijo: los hombres se asombran de posiciones terrenales, pero raramente encontrarás a un hombre que esté lleno de gozo en esto, en que es un hijo de Dios. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante eso? Somos hijos de Dios, amados. A los hombres les llama la atención sus posiciones terrenales, pero raramente meditamos y contemplamos la gracia de Dios al adoptarnos como sus hijos. Dice allí la confesión también que somos incluidos en el número de los hijos de Dios. Esto da por sentado que no todos son hijos por redención y salvación. Según la Escritura, son los predestinados y redimidos los que reciben la gracia de la adopción. Sobre las libertades y privilegios, ¿qué podemos referenciar? Por ejemplo, acerca de las libertades, ¿de qué nos liberó el Señor? De la culpa del pecado, de la condenación, de la ira de Dios. Y sobre los privilegios, ¿qué podemos mencionar? El libre acceso que ahora contamos para acercarnos a Dios y la obediencia, no por un temor servil, y esto es muy importante, sino por un amor filial. Ya no nos acercamos hacia Dios como ese juez airado, sino que ahora nos acercamos hacia Dios como nuestro Padre. Eso sí, con reverencia, Él es el Dios Todopoderoso. Los que quieran profundizar más acerca de estas libertades pueden leer el capítulo 21, párrafo 1 de la Confesión de Fe, y allí extensamente expone esto de manera categórica. Dice también en la sección que tienen su nombre escrito sobre ellos. ¿A qué hace referencia esto? A un símbolo de pertenencia, ¿sí? Vemos por ejemplo una ilustración en el ganado llegan y lo queman, le ponen su marca. Así el Señor, ahora nosotros portamos el nombre de Dios sobre nosotros.
Podemos ilustrarlo de esta manera: es como pasar de vivir como cerdos en el lodo y perros en el vómito a morar bajo la paternidad de Dios en su familia. Intercambio. Eso éramos nosotros, cerdos revolcándonos en el vómito, en el lodo, y los perros revolcándose en su vómito. Pero ahora venimos a ser ¿qué? Hijos de Dios, bajo la paternidad y en su familia. ¡Qué maravilla, hermanos! Como textos de prueba en esa sección, en primer lugar Juan 1:12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí es donde vemos que en ese aspecto colectivo la iglesia se diferencia de Israel. Toda la iglesia, todos los que componen la iglesia serán salvos eternamente, pero no pasaba así con el colectivo de Israel. No todos los israelitas, por ser israelitas, alcanzarían la salvación. En cambio, con la iglesia sí. Todos los que son injertados en el pueblo de Dios, en la iglesia, todos sí o sí se salvarán. Hermanos, no podemos pretender pasar la vida... venga, primero miremos acá. Romanos 8:17, que nos dice también acerca de esto: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y miren allí: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ahí lo que les decía, no podemos pretender pasar la vida como en un jardín de rosas, o bueno, pensándolo bien, sí, porque allí las espinas simbolizan las aflicciones, pruebas y padecimientos por causa del reino de Cristo. Vemos acá entonces acerca de esta incorporación a la familia de Dios, que estos son partícipes de la gracia de la adopción, incluidos como hijos de Dios, gozan de libertades y privilegios y tienen su nombre escrito sobre ellos. Avancemos. En segundo lugar, sobre estas bendiciones de la adopción, pasamos a la recepción de una disposición filial. Dice la declaración: reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza y son capacitados para clamar: Abba, Padre. Dice el Dr. Waldron: el don del espíritu de adopción es lógica y causalmente el que sigue la adopción. El Señor nos adopta y recibimos el espíritu de adopción. Sobre esta obra del Espíritu Santo en aquellos adoptados dice Michelén: ¿qué debe generar esa obra al ser adoptados como hijos de Dios en nosotros? Primero, debemos evidenciar que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo a darle muerte al pecado y cultivar en nosotros el carácter de Jesús. A eso nos debe llevar esa obra del Espíritu Santo una vez que somos adoptados. Segundo, nos hace cada vez más conscientes del pecado. Nos lleva a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Él odia. Y tercero, el Espíritu Santo ha reemplazado el temor de los esclavos por la libertad y la confianza de los hijos, para que nos relacionemos con Él, una confianza eterna de la paternidad de Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu de adopción. Además dice la declaración que tienen acceso al trono de gracia con confianza y son capacitados para clamar: Abba, Padre. Debemos mencionar que esta frase son dos palabras que se refieren a lo mismo, desde dos lenguas diferentes. Por un lado la aramea, Abba, y por otro lado la griega, Padre. Y Abba, ¿en qué sentido lo cita el Señor? O en este caso Pablo en sus escritos lo cita en un sentido de cercanía y confianza. Era esa relación de confianza y cercanía que tiene un padre con un hijo, en el idioma arameo. Dice un teólogo: es grandioso tener la libertad de dirigirnos a Dios como Padre, a pesar de que Él está en el cielo y nosotros en la tierra. Comenta R.C. Sproul: Abba es el término arameo para padre que usaba Jesús. Era natural para Jesús, el Hijo, en un sentido único, usar este término. ¿Y dónde lo podemos ver que lo usó el Señor? Por ejemplo, en Marcos 14:36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces vemos que el Señor lo usaba, pero entonces ahora lo que nos lleva a reflexionar Sproul es que ahora
el Espíritu pone la misma palabra en la boca de los hombres y mujeres que son adoptados en Cristo. Ahora nosotros tenemos esa misma confianza y cercanía y bendición, de así como lo hizo el Señor, podamos acercarnos delante de Dios. Y Él mismo en el modelo de la oración en el Padre Nuestro también lo incluyó allí. Padre Nuestro. ¿Cuántas veces nos detenemos a meditar a quién nos vamos a dirigir? A veces arrancamos, Padre Nuestro, y dele. Vamos a dirigir delante de un Dios 3 veces santo, que nos ha adoptado por su sola gracia. Entonces, que esta doctrina nos lleve a meditar en eso, en el gran privilegio que tenemos de acercarnos delante de nuestro Padre. Como bases bíblicas en este apartado, en primer lugar, Efesios 3:12. ¿Qué dice Efesios 3:12? En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, ahí nos podemos acercar con confianza delante de Dios. Y también Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces vemos que el Señor se dirigía así hacia su Padre, en esa relación única y filial con su Padre, y ahora nosotros también podemos hacerlo a través de Cristo. Notamos acá en la recepción de esta disposición filial que estos entonces reciben el Espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza y son capacitados para clamar delante del Padre. Y sea este el momento para decir que no es que nos debamos dirigir a Dios de manera irrespetuosa, llamándolo papito o demás, no. Es un Dios santo y debemos de dirigirnos a Él de esa manera, ¿sí? Con esa cercanía y confianza, pero también teniendo respeto y reverencia delante de nuestro Dios. En tercer lugar, dentro de la adopción y sus bendiciones se encuentra la experiencia del tratamiento paternal de Dios. Dice el párrafo de la confesión de fe allí. Son objetos de compasión, son protegidos, provistos y disciplinados por Él como por un padre, pero nunca son desechados. Qué bonita ilustración. Dice Joel Vicky. El puritanismo reconoció el gran alcance del consuelo y poder transformador de la adopción para los hijos e hijas de Dios. A veces nos maravillamos en los puritanos, ¿no? Qué vidas tan consagradas, oración, meditación. Miren lo que está diciendo Vicky. Ellos reconocieron el gran alcance del consuelo y poder transformador que tiene esta doctrina. Entonces, esto nos anima a meditar más en la doctrina de la adopción. Como textos de prueba en esta sección, observamos en esta experiencia del tratamiento paternal de Dios, entonces, dice el Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y Proverbios 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Él se compadece, tenemos confianza y esperanza como sus hijos. Entonces observamos acá que estos son objetos de compasión y son protegidos. Dice también que son provistos. Comida, trabajo, vivienda, dinero, estudios y todo lo demás, que vendrá por añadidura si buscamos primeramente su reino. Entonces vemos acá en este tema de la adopción que Dios tiene un cuidado especial en su providencia de sus hijos adoptados en Cristo. Como textos de prueba en esa sección, ¿recuerdan lo que dice Mateo 7:11? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Primera de Pedro 5:7. ¿Qué debemos de hacer? Echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque ¿qué? Él tiene cuidado de nosotros. Apreciamos entonces en esta experiencia del tratamiento paternal de Dios que ellos son provistos o somos provistos. Dice además la confesión que son disciplinados por Él como por un padre, pero nunca son desechados. Aquí están las espinas en el jardín de rosa. Miren lo que dice Wayne Grudem. Así como los hijos terrenales crecen en obediencia y rectitud cuando son disciplinados debidamente por sus padres terrenales,
nosotros también crecemos en justicia y santidad cuando somos disciplinados por Él como nuestro Padre Celestial. Dice el teólogo de Westminster, es importante dejar claro que el Padre jamás es vengativo ni rencoroso. Él no responde con ira, al contrario, como Padre amoroso nos corrige. Mira qué interesante lo que él dice. Puede que a veces necesitemos que una misericordia dura nos traiga de vuelta en el camino estrecho y derecho que nuestro Padre ha preparado para nosotros. La disciplina del Señor. Como bases bíblicas, Hebreos 12 del 5 al 7. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo? Que dice Lamentaciones 3:31, porque el Señor no desecha para siempre. Entonces el Señor nos disciplina, nos corrige, como lo haría un padre terrenal, en amor a su hijo, cuanto más nuestro Señor, pero ¿qué? Que esto no es para siempre, y por eso la confesión dice, pero nunca son desechados. Notamos entonces en esta experiencia del tratamiento paternal de Dios, que estos son disciplinados por Él como por un padre, pero nunca son desechados. En cuarto y último lugar, sobre la adopción y sus bendiciones, que es lo que estamos considerando en este punto, tenemos la recepción de la herencia prometida, así dice la confesión, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Comenta el doctor Waldron sobre esperar la redención. Él hace referencia a que es una adopción que tiene lugar en la resurrección, como lo mencionábamos al inicio. Ha habido una ceremonia privada de adopción, pero falta una ceremonia pública que tendrá lugar en la resurrección. Una adopción poseída ahora legalmente, pero que ha de ser reconocida públicamente en el tiempo futuro. Y esa es la tensión con la que vivimos los cristianos, el ya, pero todavía no. Entonces vemos acá que hay una herencia en su reino eterno para los hijos de Dios. Cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén, la celestial que desciende ataviada del cielo. Para la iglesia, los hijos de Dios en Cristo Jesús, no un pedazo de tierra en Medio Oriente. Esa no es nuestra herencia es celestial. Como textos de prueba en esta sección, Primera de Pedro 1 del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, los hijos de Dios que han sido adoptados, que hemos sido adoptados, esperamos esta herencia prometida. Entonces apreciamos acá acerca de esta recepción de esta herencia, que los hijos de Dios son sellados para el día de la redención y heredan las promesas de la salvación eterna. Como discusiones sobre esta doctrina, consideremos las siguientes preguntas que se han formulado. ¿Somos todos hijos de Dios? No. Solo los que han recibido la redención en Cristo recuperan la filiación que perdieron en Adán. Como lo vimos en la introducción, por la parte de la creación, de ser imágenes de Dios, pero eso es un sentido muy limitado, estrecho e incompleto. En ese sentido los hombres son hijos de Dios, pero en un sentido muy limitado, estrecho e incompleto por la caída y el pecado con el que nacen los hombres. Entonces vemos que esto lo enseña Juan 1, 12 y 13. Leamos lo que dice Juan. ¿Qué dice acerca de esto Juan?
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántas clases de hijos de Dios hay y podemos encontrar en las Escrituras? Mencionar 4. Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, único en su clase. Adán, hijo de Dios por creación, como lo vimos en la historia Salutis. Israel, hijo nacional o tipológico de Dios. Y la Iglesia, hijos de Dios por adopción en Cristo. Para concluir, afirmamos sobre el fundamento de la adopción que los receptores son solo los justificados por Dios, que la fuente de esta gracia es el amor del Padre y que el cimiento de esta doctrina es solo Cristo Jesús. En segundo lugar, meditamos en las bendiciones de ser adoptados por Dios en Cristo, como lo es participar, pertenecer y gozar de la inclusión en la familia de Dios, y además el acceso, confianza, compasión, protección, provisión, disciplina, sello y herencia eterna de los hijos de Dios. Qué grandes bendiciones. Leo esta concluyente declaración del puritano Samuel Willard sobre esta doctrina. Consuélate siempre meditando en su adopción, amado hermano. Saca tus consuelos de este pozo, amada hermana. Busca tus consuelos en esta relación, amada iglesia. Por lo tanto, reflexiona siempre en sus privilegios preciosos y hazlos tu regocijo. Que este pozo reverdezca junto a cada otro gozo. Que este gozo disipe las neblinas de cada tristeza y despeje tu alma en medio de los problemas y dificultades mientras esperas la gloria celestial, donde vivirás tu adopción perfecta, teniendo comunión por siempre con el Dios Trino. Allí habitarán en la fuente y nadarán para siempre en los océanos profundos de la gloria. Finalizo con las palabras de Juan, en 1 Juan 3, del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, por este tiempo de estudio en esta doctrina. Te pedimos que ahora, Señor, permitas que profundicemos en ella, que la contemplemos, que meditemos en ella, en estos grandes privilegios que nos has dado y también las responsabilidades que tenemos como tus hijos. Gracias por la obra del Señor Jesús, que solo a través de Él podemos ser justificados y declarados también hijos tuyos en su nombre. Gracias por todos estos privilegios que tenemos, Señor. Permítenos, Señor, seguir contemplando esta gloria y esta gracia que nos has dado hasta el día, Señor, que tengamos la redención, la glorificación de nuestros cuerpos. Bendice la iglesia y ayúdanos en este tu santo día. En el nombre de Jesús. Amén.